Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestro podcast blog de la Academia de la Medicina. Y en este segundo capítulo, como ya les había adelantado, vamos a hablar sobre uno de los procesos espirituales de transformación más interesantes, más desafiantes en lo personal, que en este caso fue mi embarazo. Les quiero contar esto porque lo queremos traer acá en el blog, porque siento que son procesos fisiológicos que vivimos como humanidad y que muchas veces no le damos esa importancia o lo concebimos como un paso más, una transición más, y que vivido desde lo personal terminó siendo algo mucho más intenso y mucho más profundo de lo que jamás imaginé que podía ser. En este caso, como médica, como bruja, como mamá ahora, como médica internista, como terapeuta, etcétera, etcétera. El embarazo terminó siendo el camino espiritual más desafiante que he vivido. He tenido retiros espirituales, he trabajado con plantas sagradas, en distintos escenarios y retiros, etcétera. Más aún así, pandemia, donde pasaron muchas cosas desde lo médico, acompañamiento de la muerte. Yo misma atendí como 18 partos cuando estaba en la carrera, conocer todo el proceso de la embriología, pero aún así, con todo el conocimiento del mundo, igual se vivió como un proceso rarísimo, un proceso súper alien, la verdad. Y es por eso que quería hablar de esto como para dejarlo un poco de esto de la dulce espera y transformarlo en un proceso, en una bitácora de integración del laboratorio que significa la vida y un poco que significa hacer una gestación más consciente. Entonces, ¿cómo contarles un poco cómo fue esto para mí? Quiero, de inicio, quiero que sepan que esto es un proceso súper personal y lo que les voy a contar es cómo yo lo viví y un poco lo que me ha tocado acompañar con otros pacientes y con otras personas mujeres que han vivido el proceso, más que entregarles así como esto es y nada más, sino que es un poco desde la conciencia, porque somos todos humanos que estamos transitando cosas, todos estamos aprendiendo y contarles que a pesar de que uno tiene un montón de formación y a pesar de que incluso yo misma atendí partos en su momento, aún así terminó siendo un proceso súper desafiante. eh, Desde lo mental, desde lo físico, de lo emocional, desde lo espiritual, y es eso lo que les quiero compartir hoy porque he pensado mucho en otras mujeres, he pensado mucho en otras personas que están viviendo un proceso similar y digo, wow, si esto para mí está siendo desafiante con las herramientas que tengo, qué interesante puede ser compartir desde la vulnerabilidad, desde la autenticidad, o cómo está haciendo para mí a pesar de tener todas esas herramientas. Así que, bueno, para que les sirva, aquí voy. Entonces, el embarazo, como este proceso de la dulce espera o la gestación consciente, es un proceso de alta complejidad. O sea, estamos hablando de que espiritualmente, energéticamente, emocionalmente, físicamente, estamos viviendo una transformación. Desde el cuerpo hay cambios fisiológicos, cambios biológicos. Desde lo emocional hay distintos sentires, hay que gestionar lo que uno va sintiendo, la vulnerabilidad que va apareciendo, cómo las hormonas van movilizando ciertas cosas. Desde lo espiritual hay una conexión con el propósito, hay una nueva forma de ver la vida, de entenderla cuando, al menos en mi caso, cuando vas a la primera ecografía y ves que hay un ser vivo dentro tuyo, que tiene un latido, que lo puedes ver en la ecografía, a pesar de que uno sabe que el proceso es así. Uno sabe que hay una ecografía y uno sabe que hay un ser que va apareciendo dentro tuyo, ya sea que lo intencionaste de esa manera o que quizás fue un embarazo no planificado. Creo que independiente de la intención que uno traiga antes de eso, sigue siendo algo muy impresionante. Así que desde lo espiritual también moviliza un montón de cosas y desde lo energético también, porque como nuestro campo energético, como la manifestación de todos los otros cuerpos, hay mucho intercambio de fuerzas, de carga vital, de energía, te llega mucha información. Entonces es importante ir viéndolo lo voy a conversar desde los trimestres y así vamos a ir como avanzando en esto de la integración de este caos que va sucediendo.
Entonces, el primer trimestre lo que les puedo decir es que creo que es el primer lugar de adaptación. El cuerpo se va adaptando a empezar a tener un ser vivo dentro de uno que va creciendo, que va formándose y físicamente, externamente, uno se siente, o sea, uno se ve igual. Nadie sabe que uno está gestando en los primeros 2, 3 meses del embarazo y porque es muy pequeño, o sea, es algo milimétrico que va creciendo muy lentamente, pero los síntomas que se van viviendo desde todas las esferas son desafiantes porque aparece mucho cansancio, fatiga, este choque hormonal y la reconfiguración del sistema. Y la fatiga aparece no como un síntoma a ser tratado, sino que como una señal de bajar las revoluciones, que es necesario. En mi caso, este embarazo inicia en octubre. Yo estaba en ese momento preparándome para una presentación de danza a final de año para diciembre. Estaba entrenando 4 veces a la semana danza, 1 hora y media, ensayos larguísimos a los fines de semana para prepararse para esta presentación que llevaba muchos meses en proceso. Fue empezar a mantener el ritmo de entrenamiento, pero empezando a sentir estos síntomas y pasa algo que em, empieza a generarse este como choque entre quiero seguir mi vida lo más, comillas, normal posible, adaptándose a este proceso nuevo que está llegando y al mismo tiempo tratar de ser compasivo con uno, con lo que está viviendo, ser compasivo con el proceso que el cuerpo me está pidiendo. Entonces, hay un duelo, el duelo por la autonomía que estaba viviendo anteriormente, la libertad de que tu cuerpo es 100% tuyo y las decisiones son 100% tuyas, ya sean positivas o negativas. No sé, si fumas, si no fumas, si consumes alcohol o no, el empezar a tener que tomar suplementos para poder abastecer tus vitaminas, abastecer todo tu sistema que está empezando a crear un ser humano y que desde ese lugar necesita tu cuerpo, si está bien nutrido, aún así va a necesitar ayuda extra para mantener los niveles normales de ciertas vitaminas, de ciertas hormonas y de ciertos procesos biológicos, de proteínas, formación de un sistema nervioso central, que requiere omega 3, que requiere un montón de cosas. Entonces, al menos para mí, por ejemplo, que no me gusta mucho tomar medicamentos, o suplementos, en general no me gusta tomar muchas cosas, estar como teniendo que ir a un lugar y agarrar una pastilla y tomármela. Igual fue desafiante sumar eso a mi rutina, independiente de que uno entiende que la intención por lo cual lo está haciendo es algo mayor, pero no deja de ser algo desafiante. Y lo otro es que muchas veces uno no, energéticamente uno siente que tiene que volcar toda esta energía hacia el interior, como la necesidad de proteger este núcleo, de proteger esto que está creciendo dentro de uno. Y en eso, sobre todo en las primeras semanas, también porque te dicen muchas cosas, no lo cuentas, no le cuentas a mucho a otras personas, estás más bien en un tiempo de espera, que el embarazo se afirme bien, la implantación de la placenta, porque al principio está este embrioncito guiado por otras hormonas y por otras cosas biológicas están sosteniendo el embarazo hasta que se forma la placenta y se inserta en la semana 12 aproximadamente. Entonces dicen que uno después de esa semana debería contarlo, por ejemplo. Es una decisión muy personal, pero finalmente, claro, en esto de cuidar, en esto de lo que la persona, lo que el resto va a pensar, si estoy trabajando, como le cuento a mi jefe, etcétera, se empiezan a dar todas estas situaciones que uno quizá a veces no se siente bien y como no le cuenta a muchas personas sobre el proceso que está viviendo, tiende a vivirse en soledad. Y esto te invita a aprender a soltar el control. Igual esto es algo que es transversal a todo el embarazo y en general a la vida, pero también en el primer trimestre pasa que uno no lo siente, no sabe lo que está pasando dentro de uno, aparte de que te sientes cansada y que sabes que tu cuerpo no se siente normal. Esto igual va a depender mucho de qué tan conectada esté yo con mi cuerpo y con mi sentir eh, y con mi diario vivir, porque hay muchas personas, hay mujeres que incluso llegan al embarazo de término sin enterarse que están embarazadas. Entonces es muy variable.
pero para las personas que quizás ya hemos tenido alguna conexión, algún trabajo con nuestro ser, con nuestro cuerpo, podemos permitirnos vivir o sentir estos cambios de una forma más consciente. Y es que en este aprender a soltar el control, claro, tenemos ecografías que van bastante espaciadas entre ellas. Y como no sientes el embarazo en ese momento físicamente, o sea, no sientes algo moviéndose dentro de ti, igual hay muchos miedos de seguir ahí, estará todo bien, y que son miedos normales que la mente, porque son creencias que empiezan a aparecer, empiezan a aparecer como fantasmas. El embarazo empieza a ocupar un espacio en tu mente que antes ocupaba espacio de otras cosas. Tus proyectos, tu trabajo, tu vida, tu organización de la casa, tu propósito, las cosas que a ti te gustan hacer, y hay un espacio de tu mente que empieza a ser ocupado tanto por las hormonas del embarazo como por esta programación, por esta proyección que esto va a empezar a hacer así como, y tengo que armar la casa, y tengo que comprar una cuna, y tengo que ir a los controles, y empieza a ocupar un espacio en tu vida, en tu tiempo, en tu cuerpo, y tu cuerpo pasa un poco a estar al servicio de esta alma que empieza a encarnar en tu cuerpo y empieza a llegar, con todos los miedos y con todo lo que empieza a aparecer. Entonces, es un proceso de transformación y es un proceso de caos. El proceso de transformación como persona, más allá de que tu cuerpo está cambiando día a día, es entender que esta transformación es diaria y que en un par de días, en un par de horas, sientes que puedes ser una persona diferente, que piensa diferente, que toma otras decisiones. Entonces es muy normal que uno esté en un proceso constante de reconocerse, de volver a reconocerse, de volver a revisar ciertos temas, estas formas, y en realidad el embarazo es un cuestionamiento completo de tu vida, de lo que hiciste, de lo que viviste, de cómo fue tu propia gestación, tú como bebé, digamos. Y obviamente eso te hace tener una revisión completa de tu historia hasta este momento, cuando lo vives desde la conciencia. Y por supuesto que eso moviliza un montón de cosas y deja en un estado de vulnerabilidad, de cómo me sostengo con esto. Hay mucha sensación emocional y hormonal que hace que uno quiera sostenerse en la persona que te acompaña en este embarazo. En este caso, se da mucho con la pareja, que no sé, desconozco si hay algo más hormonal, como más mamífero en relación a esto, pero desde la experiencia y al menos de lo que he podido compartir con otras personas, se da mucho esto de querer refugiarse en la pareja, de querer estar tiempo con la pareja y que esa sea la persona que te cuida. También me parece muy desafiante cuando este proceso no se puede vivir de esa manera, dado que o no hay una pareja estable o se dio el embarazo desde otro lado. Y claro, el poder tener este lugar de contención mientras uno está viviendo esta montaña rusa emocional, porque la verdad es que así se vive. Yo tuve el privilegio de tener harta ayuda porque basalmente tengo una maestra, tengo terapeutas que me acompañan, soy terapeuta, tengo herramientas. Y aún así fue un proceso desafiante donde uno requiere mucho de poder tener compasión con el proceso que está viviendo. Es normal que uno quiere como seguir la vida tal cual está y, y sí, por eso, sí, a por ello. Pero también es súper importante darse las pausas, escuchar tu cuerpo más que nunca, descansarse si te lo está diciendo, dormir si eso es lo que te está pidiendo. Y claro, muchas veces eso no es tan compatible con el trabajo que uno tiene, con la vida. Entonces es un proceso bien desafiante y que en mi caso yo estaba en el hospital trabajando en ese momento y la sensibilidad. Yo tuve muchas náuseas durante todo el embarazo, pero que en el primer trimestre es algo más normal, digamos, que se presentan las náuseas del primer trimestre y que tienden a pasarse después de las 18 20 semanas. En mi caso nunca fue así, en mi caso nunca se pasó. Yo tenía antecedentes de mi mamá que tenía hiperemesis gravídica, o sea que hiperemesis es vómitos gravídicos asociados al embarazo, y que fueron tardíos, o sea que se mantuvieron durante casi todo el proceso de gestación. Al principio sí fue lo más desafiante. Entonces, claro, despertarte en la mañana, náuseas, reorientarte y después ir a trabajar, y en el trabajo los olores en el hospital. En mi caso también fumaban dentro del hospital, o sea, no dentro, igual el olor que, por ejemplo, de la urgencia subía a los pisos.
y estar trabajando y sentir náuseas entre medio, como que va produciendo ciertas cosas que van desafiándote, más allá del desafío en sí, que es el embarazo, más allá del cansancio, más allá de no poder contarlo, más allá de la emocionalidad que uno está viviendo. Es un proceso que aparte uno no sabe cómo le va a tocar. Uno, una mujer sana, muy deportista, una alimentación bastante balanceada, estaba en normal peso, gran masa y aún así el embarazo no fue tan amoroso como quizás en algún momento me imaginé que podía ser. Y en eso también pueden aparecer culpas, también pueden aparecer un montón de cosas que a medida que el tiempo va pasando uno lo va aceptando. Yo creo que esa es la palabra. Uno va aceptando y uno va integrando que existen otras posibilidades, pero es desafiante el cómo uno lo va viviendo y eh, cómo te vas dando cuenta de las personas que están al lado tuyo, de quién le cuentas, a quién no. Y toda esa información, toda esa vivencia te va entregando información sobre tus vínculos, sobre el vínculo con tu pareja, el vínculo que tienes con tu familia, las personas que están a tu lado. Y cuando la información que va llegando es nueva, es desafiante, chuta, estoy más sola de lo que pensaba, o la persona que yo esperaba que estuviera no ha estado. Eso pueden aparecer otras nuevas, bacán, y uno se sorprende. Pero todo eso va movilizando, el embarazo entrega un montón de información, de conciencia sobre quién eres, sobre tu historia, sobre tu vida y eh, obviamente esa información puede ser dolorosa de procesar. Ahora, desde mi experiencia, yo siempre he sentido que todos los procesos que uno vive que son de esta índole, yo prefiero que así sean. Siempre he preferido vivir esto desde un lugar de absoluta honestidad conmigo misma. No porque esto vaya a terminar en que voy a decirle algo a alguien, así como, ay, tú no estuviste y tú no sé qué, sino que yo prefiero saber realmente cómo es la realidad. Prefiero saber honestamente conmigo misma cómo me siento con las personas y con quién realmente puedo contar. Entonces, si bien emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, físicamente, el embarazo es este caos que te abre y te muestra mucha información y desde lo espiritual uno es un puente entre mundos, o sea, tú estás encarnando una vida que está llegando de no sé dónde, un alma que está pasando a través de tu cuerpo para llegar a este plano y tú te transformas en un canal. Siempre lo hemos sido porque siempre somos canalizadores y intuitivos y tenemos esa conexión, pero es distinto estar gestando algo y ser realmente el puente entre mundos, entre el mundo sutil, el mundo espiritual, energético y este mundo físico. Cuando estás viviendo eso en tu propio cuerpo, la información, la canalización, el ojo de bruja que le dicen, se vuelve mucho más fuerte, se vuelve mucho más intenso. Y eso hace que la información que llegue también es más intensa, a veces un poco más dura si hay cosas que uno no ha revisado con anterioridad. Y ese proceso sí puede ser muy desafiante de vivir. Entonces, esta pequeña introducción que les quería hacer, y ahora hablamos solamente del primer trimestre, para contarles un poco de cómo se vive esta primera fase del embarazo y que no es esta dulce espera, que igual sí lo es, pero creo que es importante poder ponerle palabras y poder ponerle la vulnerabilidad y la autenticidad de cómo se puede llegar a vivir. Por supuesto que probablemente hay mujeres que lo vivan desde una manera distinta y trabajaron y nunca se sintieron mal y maravilloso. No fue ese mi caso y quería traerlo porque es poder normalizar algo que a veces cuando te lo venden tanto de es que yo debería estar contenta por esto, que sí, también pueden aparecer otras emociones de decepción, de frustración, de rabia, de no saber cómo lidiar con todo esto que está pasando. Sobre todo también cuando, no sé, hubo una pérdida antes, cuando ya viví un aborto espontáneo o no espontáneo. Y tengo miedo, tengo más miedo porque ya viví una experiencia negativa. Entonces, a mí me pasó de tener ese miedo, a pesar de no haberlo vivido antes, pero como tengo una mente que piensa como médica, obviamente sé las estadísticas, conozco la probabilidad de que una pérdida ocurra
y que obviamente hace que el proceso sea más desafiante porque quieres entregarte, pero no puedes dejar de pensar en el conocimiento que tienes y de todas las cosas malas que pueden pasar. Entonces, traerles esta cuota de honestidad, de... Y que lamentablemente la mayoría de la información de este tipo de cosas, de mujeres viviéndolo desde este lugar, gracias al universo, a Dios, yo la vi en Instagram. Instagram fue mi, mi ruta de conciencia, obviamente con mucho filtro, pero ver a otras mujeres como estaban compartiendo su proceso en Instagram, contando lo que les pasaba en el día a día viviendo el primer trimestre del embarazo, fue ultra necesario para mí. Y a mí me sirvió muchísimo para poder entender lo que me estaba pasando, entender que eso le pasa a todo el mundo. Y que dentro de todo es normal, o sea, es normal para entenderme, para sentir amor por mí, para tener compasión por el proceso que estoy transitando y tenerme mucha paciencia. Pero sí, no es normal para vivirlo en soledad, no es normal para hacer como que no ocurre. Y acá la invitación es a acompañarnos, a poder contar con otros espacios, con otras mujeres. En este caso, aquí estoy yo contándoles esta historia y si en algún momento les sirve o les gustaría acompañarse de otra manera, también aquí estoy para poder conversar sobre estos temas que quizás me hubiese gustado tener más información en su momento sobre esto, a pesar de que eh, como que uno no es como que pueda estudiar más, no se trata de leer más libros, sino que de poder vivir un proceso de acompañarnos mientras toda nuestra vida, nuestras hormonas, nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico, que duele, que se va acomodando, que van cambiando cosas. Yo fui a una quiropráctica que se llama Amaya Oces, que la amo, y ella me estaba viendo mientras yo hacía danza. Me estaba acompañando en el proceso de la danza para no lesionarme y para poder como aprender a ocupar el cuerpo desde el equilibrio y la fuerza de un lugar seguro para mi cuerpo, que no fuera algo que me fuera a lesionar, porque la exigencia que le estaba dando era harta. Y después fue como, bueno, hola, ahora me vas a acompañar en el embarazo. Y de ella aprendí muchísimo. Y decía qué lata, qué rabia, que a pesar de tener toda una formación, no te enseñan sobre lo que osteomuscularmente le va pasando a tu cuerpo desde el principio, cómo se va acomodando la columna, cómo se va acomodando el sacro, y que uno cree que son cosas que son más bien del final cuando ya uno tiene una guatita más grande, pero no, o sea, es algo que se vive desde el principio, que los tejidos se vuelven más laxos. Entonces, obviamente, a mí me sirvió mucho el haber estado con ella para partir este proceso desde el principio con ella y darte cuenta de todo lo que tu cuerpo va cambiando, a pesar de que quizá al principio es más de crecimiento de las mamas, que se inflaman un poquito con las hormonas, que aumentan de tamaño, están inflamadas, el peso va cambiando y uno cree que es como la manifestación que está ocurriendo, pero en realidad está cambiando todo el cuerpo desde el principio. Entonces, ir cerrando esta primera introducción sobre el embarazo, la gestación y cómo se vive este proceso, pude realmente poder comprender todos estos cambios que van pasando en mi momento, mi Kiro, después mi matrona, que ya les voy a contar un poquito más, y Instagram, a través del relato de otras mujeres y de otras experiencias que me fueron ayudando a sentirme identificada con eso y decir, ok, no es lo que sí, son muchas mujeres que pasan por un proceso bien similar y que está todo bien, solo hay que transitarlo, hay que vivirlo, hay que darle mucho, mucho amor, hay que darnos mucho, mucho amor y de a poquito ir escuchándonos y comprendiéndonos. Aconsejo mucho los momentos de pausa, de poder hacer meditación, de poder escribir sobre el proceso, también como una forma de registrar todo esto que va pasando y que el tiempo pasa rápido y después las cosas se van olvidando. Yo he tratado de no olvidar, de mantenerme con estos recuerdos lo más vivido posible y por eso me quería grabarles este capítulo lo antes posible, antes de pasar a la siguiente etapa de la maternidad, para no olvidar y poder compartirles lo que viví
y que no se me olviden esos detalles para que cuando estén viviendo lo mismo escuchen esto y digan, perfecto, yo estoy transitando por esto y me parece un montón, pero todas los hemos vivido y ya está bien que quizás no esté sonriendo todo el tiempo, y está bien si tengo miedo, y está bien si tengo pensamientos que son intensos y que son de miedo, de pérdida, de sensación de perder el control, de perder autonomía, de un montón de cosas. Así que desde ya les mando un abrazo gigante, que aquí estamos para acompañarlas, acompañarles en este proceso que pueden estar viviendo. Creo que son temas que son necesarios de conversar, más allá de lo hormonal, más allá de las decisiones que tomas, sino que poder darle luz a un proceso que vivimos las mujeres y que a veces nos falta más información desde de nuestros médicos, de las personas que nos acompañan. Incluso, como les decía, eso para mí, haber sido una persona que acompañó partos, que conoce la embriología, que sabe cómo funcionan las hormonas durante el embarazo, súper distinto vivirlo en el cuerpo, pasar por la experiencia como humana. Así que quería contarles un poco sobre eso. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar sobre la segunda parte de tercer trimestre y las cosas que se van movilizando y que van apareciendo en esta segunda parte del camino. Estén muy bien. Nada más, un abrazo muy, muy grande.